noches, soy Israel Alvarado Martínez y en este momento quisiera compartir con ustedes unas reflexiones acerca del sistema penal, específicamente sobre el Código Penal Único, que es una propuesta que actualmente está cobrando nuevamente vigencia. En los últimos años han habido muchas posturas respecto de la conveniencia o inconveniencia de crear un Código Penal único. En un principio se había manifestado hace algunos años la necesidad de contar con una legislación que aplicara lo mismo para la federación que para las entidades federativas, es decir, los estados y el Distrito Federal, que recogiera de una única forma la tipificación de todas las conductas delictivas. Las posturas han sido muy variadas, posturas que establecen la necesidad de crear una legislación muy moderada en donde se recojan de manera paulatina cierto tipo de figuras delictivas para unificarlas en todo el sistema penal, otras que completamente son recalcitrantes al señalar que no es conveniente y por consiguiente debiera negarse la oportunidad de contar con un código penal único, argumentando fundamentalmente que esto rompe con el federalismo. La verdad es que desde la perspectiva constitucional hay una serie de materias que se encuentran reservadas de manera exclusiva tanto a los estados, al Distrito Federal, a la Federación y a algunos municipios que no significan más que una manifestación viva del federalismo. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, de la acuñación de moneda, de telecomunicaciones, de sorteos, de juegos y apuestas, son materias que se encuentran solamente reservadas para la federación y nunca se ha mencionado que esto rompe con un sistema federal. Sí se tendría que entender que se está restringiendo un tanto el federalismo, pero se estaría ganando muchísimo. En un modelo en el que en algún estado el secuestro en algún momento se sancionaba con 70 años, como era el Estado de México, en la Federación 50 años, y en algunos otros estados como Jalisco, por ejemplo, que tenían punibilidades de 8 años, lo único que se ganaba con esto en aras de argumentar un supuesto federalismo a ultranza era en detrimento de la ciudadanía porque se estaba violentando el principio de certeza jurídica. Tendríamos que poner en una balanza entonces qué es lo que más conviene, aún en el supuesto que no comparto de que se estuviera violentando el modelo federalista en el Estado mexicano, tendríamos que poner en una balanza una ponderación de si queremos violentar el federalismo en aras de darle certeza a la gente o si queremos respetarlo a una costa de la incertidumbre que esto genera, ir brincando de entidad federativa en entidad federativa y con la propia federación, teniendo una serie tan diversificada de posturas hacia el modelo de ciertas figuras delictivas que se sancionan de manera distinta. Aún en ese supuesto, creo que si nosotros hiciéramos una encuesta, si le preguntáramos a la gente que va caminando en la calle, ¿qué preferiría usted? Que se le respete el federalismo, que estuviera convencido y seguro de que si usted comete un delito en Aguascalientes, en Baja California, en Zacatecas, en Chiapas o a nivel federal, se le va a sancionar en los mismos términos. La respuesta tendría que ser, estoy seguro, muy clara. Prefiere la ciudadanía tener certeza de cómo se le va a juzgar, qué pena se les va a aplicar, a un supuesto federalismo que, insisto, no se vería afectado, sino solamente un tanto restringido, porque solamente le competiría a la autoridad legislativa federal la creación de un código único que sería aplicable tanto a nivel federal como a nivel local. Esta postura ha venido flexibilizándose muchísimo en la práctica. En su momento, esta reforma conocida como los juicios orales de 18 de junio de 2008, que es más allá de una reforma solamente a los juicios orales, sino que establece una forma de enjuiciamiento distinta y todo un cambio de paradigmas en el sistema de justicia penal, sobre todo en el modelo de seguridad, trajo como consecuencia que en su momento el Ejecutivo Federal, el presidente Felipe Calderón, presentara una iniciativa donde era mucho más tendente, no nada más a los juicios orales, sino a regular de manera especializada la figura de la delincuencia organizada y pretendía modificar el artículo 73 de la Constitución en la fracción 21ª, añadiendo un último párrafo donde se dijera que la materia penal sería concurrente y por consiguiente solamente el Congreso de la Unión tuviera facultades para crear una legislación sustantiva y procesal única para todo el país que fuera obligatoria tanto a nivel federal como a nivel local, aplicándola a cargo de las autoridades que estuvieran facultadas para ella, haciendo una diferenciación entre las locales y las federales. Esto no significaría entonces federalizar la justicia penal en México, sino solamente federalizar las posibilidades legislativas a cargo del Congreso de la Unión, y seguirían estando reservadas las facultades del Ministerio Público local y federal, de los jueces locales y federales, de los sistemas penitenciarios locales y federales, el aplicar esa normatividad en aras de una unificación de los conceptos tanto sustantivos como procesales en materia penal. Este no fue el primer intento, un intento anterior en la reforma constitucional de 2005 en materia de justicia para adolescentes pretendía crear una
materia concurrente, en materia de justicia penal para adolescentes, que traería como consecuencia la creación de una norma procesal única de enjuiciamiento para aquellos que cometían una infracción contra las leyes penales siendo menores de edad, y que por razones más prácticas que políticas, el Congreso General decidió en su momento que no sería procedente porque consideraban en ese momento que el mandato constitucional de la reforma del artículo 18 ya contenía las obligaciones de crear un sistema concurrente de competencias, por lo que sobraba la reforma al artículo 73 constitucional. Tiempo después, la experiencia nos dijo en una acción de inconstitucionalidad a cargo de la Corte que la materia de justicia para adolescentes no era concurrente, sino coincidente, y por consiguiente, cada entidad federativa tiene la obligación de crear su legislación procesal penal para adolescentes. Las consecuencias desastrosas. Cada entidad lo ha entendido a su manera y tenemos una diversidad muy grande de concepciones de cómo se debe adoptar un modelo de enjuiciamiento penal para adolescentes. En algunas entidades federativas la máxima de internamiento son 5 años, en otras 15, en otras hasta 20, algunos introducen medios alternativos de solución de conflictos muy restringidos, otros son muy amplios, algunos establecen como graves algunas figuras delictivas y otros no, y lo único que ganamos fue incertidumbre para los adolescentes, porque hubo una razón práctica de error, debe decirse con todas sus palabras, en el que se concibió al modelo de justicia para adolescentes como concurrente cuando no lo era. Años después, cuando se presenta esta iniciativa del 73 constitucional a cargo del presidente Calderón, lo que se argumentó no fue un error, sino la inconveniencia de la restricción de este principio federalista, por virtud del cual cada Congreso local, el federal y la Asamblea Legislativa debiera tener facultades para legislar en materia penal. Y se desechó. Quizá de todas las iniciativas que se presentaron que culminaron en ese decreto de reforma del 18 de junio de 2008, la más criticada y prácticamente la única que no pasó fue esta, la de la unificación del sistema penal a través de una reforma constitucional que hiciera concurrente esta materia. Que sea concurrente significa que solo la autoridad federal, Congreso de la Unión, puede legislar y obligar a las entidades federativas y a la propia federación, distribuyéndoles competencias de qué le corresponde a cada quien en términos penales. Y no se restringen las facultades que tendrían los ejecutivos locales para nombrar y remover a su titular del Ministerio Público, para nombrar y remover al titular de los servicios periciales o del sistema penitenciario, ni las facultades que tendrían los jueces a través de los tribunales para ser nombrados, para ser removidos, para ser nombrados en distintas materias. La única reserva sería para efectos de establecer un sistema unificado de cómo es que se deben entender los delitos, cómo es que se tienen que entender las punibilidades y de qué manera se tiene que enjuiciar. Esto no sucedió. Sin embargo, en términos recientes, en la práctica, se está entrando por la puerta de atrás, digamos. Se ha reformado el mismo artículo 73 constitucional en la misma fracción que se pretendía para establecer que en materia de secuestro, es el primer antecedente que tenemos, el Congreso de la Unión es el único que tiene facultades para crear una ley general que establezca la concurrencia entre la Federación, los estados y el Distrito Federal en materia de secuestro. Y es el único que tiene facultades para crear un tipo y una punibilidad que es exactamente la misma y es única para todo el país. Ya no hay más facultades de los congresos locales, ni del Congreso de la Unión para sí mismo solamente, ni de la Asamblea Legislativa, para legislar cada uno para sí mismo lo que se debe entender como delito de secuestro, el tipo penal, ni cuáles son las consecuencias jurídicas, es decir, la punibilidad. Solo el Congreso General tiene facultades para crear una ley general que defina cuál es el tipo penal y cuáles son las punibilidades. Esto no es otra cosa más que unificación del sistema penal, pero no en todos los tipos penales como se pretendía, sino solamente en una figura delictiva que es la de secuestro. Años más tarde se modifica la misma fracción de ese artículo, señalando que no solamente para el caso del secuestro, sino también para el caso de trata de personas existirá facultades exclusivas reservadas para el Congreso de la Unión para legislar una ley general que establezca la concurrencia de competencias entre la Federación, los estados y el Distrito Federal, que defina cuál es el tipo penal de trata de personas y que establezca la sanción. Como pueden ver, aquello que en los términos discursivos se señaló que no era conveniente y que se desechó en su momento, en la práctica ha venido sucediendo y vamos muy tendentes hacia la unificación del sistema penal, por lo menos en el ámbito sustantivo, aunque no en el procedimental. En términos más recientes todavía, otra fracción de ese mismo artículo 73 constitucional estableció que el Congreso de la Unión tiene facultades para establecer la concurrencia de competencias
en materia de derechos de protección de niños, niñas y adolescentes. Y no distinguió si se trata de materia civil o administrativa o laboral o penal o cualquier otra, lo cual significa que actualmente el Congreso General de la República, el Congreso de la Unión, tiene facultades para establecer la concurrencia de competencias también en materia penal. Y si se trata de establecer la protección de niñas, niños y adolescentes en materia penal, mediante la creación de una ley general que establezca la distribución de competencias, esto deja muy claro que ahora el único que tiene facultades para establecer cuál es el proceso penal que se debe seguir en contra de una persona menor de edad que ha infringido las leyes penales es el Congreso de la Unión. Ahora ya se encuentran las posibilidades constitucionales, el marco constitucional adecuado para que el Congreso cree una legislación penal única en materia de justicia para adolescentes desde la perspectiva procedimental. Lo que resulta lamentable es que después de esta reforma constitucional ha sido el mismo Congreso de la Unión que, desconociendo las facultades que le había otorgado la propia Constitución, ha establecido y ha creado y ha publicado una ley de justicia penal para adolescentes que se aparta de los parámetros constitucionales de la reforma de 2008 en materia de sistema penal acusatorio, pero que también se aparta de las facultades exclusivas que tiene para legislar en materia concurrente respecto de justicia para adolescentes. En síntesis, lo que tendríamos que decir es que en la práctica ya se viene implementando un modelo unificado, justicia penal sustantiva en la Constitución a través de las figuras del secuestro y de la trata de personas, y que en materia de justicia juvenil ya existen los elementos constitucionales para que esto suceda. Así es que esta iniciativa que se ha anunciado por parte del presidente de la República de unificar el sistema penal no es algo novedoso, sino es algo que en la práctica y que en la experiencia constitucional que tenemos de manera recientísima se está presentando, y lo único que tendremos que manifestar es nuestro beneplácito por impulsar una reforma constitucional de esa manera que permitiera al Congreso de la Unión que, tal y como sucede actualmente en materia de justicia para adolescentes, también en materia de justicia penal para adultos, existiera una unificación del sistema penal, no solamente en el aspecto sustantivo, sino también en el aspecto procedimental. Muchísimas gracias.